¿Cómo era la Argentina cuando nació Mirta Legrand? Hablamos de un país donde todavía no existían ni el colectivo, ni el televisor, ni la bombonera, ni el monumental. Ni siquiera existía el obelisco y las mujeres todavía no podían votar. Hoy nos cuesta dimensionar esa Argentina tan lejana, pero ese es el país real en el que nuestra diva más famosa abrió los ojos por primera vez. Hablamos de la década de 1920, una Argentina que deslumbraba el planeta. Una potencia económica, un faro cultural y una potencia futbolística en ascenso. Pero también una tierra donde se vivían tensiones sociales profundas y tragedias inolvidables. Hoy vamos a viajar a través de toda esa década, inaugurando una serie de videos donde vamos a repasar década por década los hechos que marcaron a fuego nuestra historia más reciente. Así que si sos de los que siente que Argentina es más que un país, es un sentimiento, sumate al nuevo sistema. Suscríbete y acompáñame en este viaje en el tiempo. Dale, arranquemos. 1920. ¿Sabían que la primera transmisión pública de radio programada y continua de la historia se hizo acá en Argentina? Fuimos los pioneros absolutos en convertir la radio en un medio de comunicación para la comunidad. Hasta ese momento la radio se usaba solo para mensajes puntuales de barco a barco o entre militares. Nadie emitía contenidos fijos para que cualquiera lo sintonizara desde su casa. Por eso, lo que sucedió en la terraza del Teatro Coliseo fue histórico. La noche del 27 de agosto de 1920, 4 pibes estudiantes de medicina, los legendarios Locos de la Azotea, liderados por Enrique Susini, armaron un transmisor casero con alambres, chatarra y válvulas traídas de la Primera Guerra Mundial. Conectaron todo y transmitieron en vivo la ópera Parsifal de Richard Wagner. Mientras en las potencias mundiales la radio todavía era un secreto exclusivo de los militares, en Buenos Aires la música volaba por el aire para la gente común. 1921. El deporte nacional se viste de gloria por primera vez en la historia. La selección argentina gana el Campeonato Sudamericano de 1921, lo que hoy conocemos como la Copa América. Con una campaña perfecta jugando de locales en la mítica cancha de Sportivo Barracas, nuestro equipo superó a todos los rivales del torneo sin recibir un solo gol en contra. El delantero Julio Libonati se convirtió en el gran héroe nacional al marcar el gol del título. Nacía para siempre esa mística y ese estilo de toque y gambeta de nuestro fútbol que conmueve al mundo. Pero esta Argentina próspera y festiva también tiene una cara desgarradora. Ese mismo año, en el sur de nuestro país, se escribe una de las páginas más oscuras y dolorosas de nuestra historia, la Patagonia rebelde. En Santa Cruz, miles de peones rurales humildes e inmigrantes se declaran en huelga exigiendo condiciones humanas mínimas de trabajo, como no dormir hacinados o un botiquín con medicinas. La respuesta del Estado, bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen y ejecutada por el ejército al mando del teniente coronel Varela, es atroz. Se calcula que cerca de 1.500 trabajadores fueron fusilados sumariamente. Una tragedia colectiva que nos recuerda el costo que pagaron los de abajo en la construcción de nuestro país y que dejó una herida profunda en el corazón de la patria. 1922. Nace Yacimientos Petrolíferos Fiscales. YPF fue la primera empresa petrolera estatal e integrada del mundo. Y al frente de esta gesta se pone un gigante, el entonces teniente coronel Enrique Mosconi. Mosconi tenía una convicción inquebrantable. Las riquezas de nuestra tierra tenían que ser para el pueblo argentino y no para los monopolios extranjeros. Con YPF marcamos el rumbo de la soberanía energética, demostrándole al planeta de lo que éramos capaces de construir con trabajo, ciencia y orgullo nacional. Ese mismo año la política también cambia de piel. Termina el primer mandato de Hipólito Yrigoyen y asume la presidencia Marcelo Torcuato de Alvear. Arranca una etapa de estabilidad económica y un estilo aristocrático donde la cultura florece y la mística porteña se consolida, confirmando a los ojos del mundo que Buenos Aires se merecía su apodo tan emblemático de la París del Sur. 1923. Argentina conmociona otra vez al mundo del deporte con la pelea más dramática y escandalosa de la historia del boxeo. Luis Ángel Firpo saca del ring de un derechazo al campeón mundial Jack Dempsey en plena Nueva York. Dempsey tardó 20 segundos en subir al cuadrilátero con ayuda de los periodistas. Y aunque los jueces le dieron la victoria al estadounidense en un fallo insólito y polémico, para la historia no hubo dudas. Firpo, el toro de las Pampas, puso el coraje criollo en boca de todo el planeta. Pero la grandeza del país ese año no solo se veía en el ring, sino también mirando al cielo. Se inaugura en plena Avenida de Mayo el imponente Palacio Barolo, que se convierte de inmediato en el rascacielos más alto de toda Sudamérica. En una Buenos Aires sin grandes torres alrededor, el faro del Barolo iluminaba la noche como un gigante que asombraba a cualquier visitante. Y para sumar esta potencia en crecimiento, se consolida la producción de Ford en Sudamérica en su planta del barrio de La Boca, ensamblando a gran escala al mítico Ford T, que se convierte en el auto más popular de nuestras calles. 1924, un año que nos muestra la cara más oscura y dolorosa del modelo agroexportador de aquellos tiempos. En el Chaco ocurre la sangrienta masacre de Napalpí. La policía chaqueña, junto a un grupo de estancieros, reprime brutalmente a más de 200 indígenas de la comunidad Cuom y Mocoy, que reclamaban por las condiciones de extrema explotación y semiesclavitud en la que se encontraban. En los algodonales de Napalpí
Palpí, los trabajadores eran legalmente ciudadanos libres, pero el sistema estaba diseñado para que no pudieran irse nunca. No les pagaban con dinero real, sino con vales o fichas que solo servían en la proveeduría de la misma estancia o del Estado. Esas proveedurías cobraban precios usureros, por lo que el trabajador siempre quedaba endeudado. Lo mismo que nos hacen ahora con las tarjetas de crédito. Una página trágica que nos recuerda las deudas históricas de nuestro país con nuestros pueblos originarios. Pero la Argentina de esa época también es un hervidero de ideas. En las calles porteñas nace la mítica revista Martín Fierro, impulsada por escritores como Oliverio Girondo y un joven Jorge Luis Borges. Con ella trajeron la vanguardia, el humor y la poesía moderna a los cafés de Buenos Aires, demostrando que se podía ser radicalmente moderno sin perder la identidad criolla. 1925, un año donde la Argentina estaba en la cima de la consideración global. Para que se den una idea de lo que pesaba nuestro país en el mundo, solo en ese año recibimos visitas estelares. En marzo llegó Albert Einstein para dar conferencias en la UBA y unos meses después desembarcó en visita oficial el príncipe de Gales, el futuro rey Eduardo VIII. Los años 20 fueron una década donde la elegancia cotidiana era una regla de oro. Salir a la calle sin sombrero en la ciudad se consideraba estar incompleto. Y en el interior o en el campo, el chambergo, la boina y la bombacha eran el uniforme del criollo que trabajaba de sol a sol. No todos podían pagarse la moda de París, pero la dignidad del buen vestir se respetaba en cada plaza del país. Y también en el fútbol de 1925, Boca Juniors emprende su mítica gira por Europa, ganando casi todos sus partidos. Pero lo más emocionante de esa gira no pasó en la cancha. Un hincha, Victoriano Cafarena, vendió lo que tenía para acompañar al equipo en barco, a ser de utilero, masajista y delegado. Por esa locura de amor a los colores, los jugadores lo bautizaron como el primer jugador número 12. 1926. El país vivió una auténtica fiesta popular cuando el hidroavión español Plus Ultra completó el primer vuelo transatlántico entre España y América del Sur. Fue un hito de la aviación mundial con la Argentina como gran escenario. En las letras, 1926 nos regala las dos caras del alma argentina publicadas casi al mismo tiempo. Por un lado, Roberto Al publica El juguete rabioso, retratando la dureza del conventillo, el potrero y la rabia de la calle porteña. Por el otro, Ricardo Guiralde saca Don Segundo Sombra, inmortalizando la mística, el honor y la dignidad del gaucho en el campo. El asfalto y la pampa explicados en 2 libros de colección. Año 1927. Nace ahora sí Rosa María Juana Martínez Suárez, a quien conoceremos como la diva de los almuerzos. Nace en Villa Cañas, Santa Fe, en una Argentina considerada entre las economías de mayor ingreso per cápita del mundo. Las calles se llenaban del famoso Forté, que todavía convivían con los carros a caballo. Pero el verdadero pulso del país es el ferrocarril, que el año del nacimiento de Mirta batió récords de carga y pasajeros, conectando Retiro con cualquier pueblo perdido del mapa. Pero ojo, porque esta Argentina rica también es una Argentina brava. No existe el aguinaldo, ni las vacaciones pagas, ni la indemnización. Si te accidentabas en el laburo, estabas afuera. El clima en la calle está que arde por el caso de Sacco y Vanzetti, 2 obreros anarquistas italianos ejecutados en la silla eléctrica en Estados Unidos tras un simulacro de juicio plagado de prejuicios políticos y xenofobia. La bronca popular es total. Los trabajadores locales paralizan el país y las facciones más extremas hacen sonar las alarmas detonando bombas contra la embajada de Estados Unidos, agencias Ford y grandes bancos porteños. Pero la resistencia anarquista no solo se mueve con pólvora, sino también con ingenio criollo e ironía popular en el día a día. Como ellos controlan los primeros sindicatos de panaderos, deciden usar los mostradores para burlarse del poder y de la iglesia. Rebautizan las facturas tradicionales con nombres provocadores que comemos aún hoy. Las bolas de fraile para reírse de la iglesia, los vigilantes para reírse de la policía y los cañoncitos o bomba de crema se explican solos. Así que entre huelgas y atentados, la calle grita fuerte. La policía responde a sable y fuego, y no existen los derechos humanos. Mientras en el cine no se escucha ni un grito, porque las películas todavía son mudas. Pero en las canchas ya mandamos. En 1927 la selección sale campeona del Sudamericano en Lima, ganando todos los partidos y cerrando con un 5-1 contra el local Perú. Se trata de nuestra tercera copa. El estilo argentino de gambeta y toque se vuelve ley en nuestros potreros. Año 1928. La historieta encuentra a su primer héroe aún antes que Superman. Patoruzú debuta en el diario Crítica con su nombre original, Curuwa Curiwawiwa. Este cacique tehuelche, creado por Dante Quinterno, revolucionó el noveno arte local. Su impacto fue tan masivo que su revista homónima llegó a vender hasta 300.000 ejemplares semanales, un récord absoluto. Con su poncho, sus boleadoras y una nobleza inquebrantable, Patoruzú moldeó el humor, el lenguaje popular y los valores de generaciones enteras de argentinos. Mientras tanto, en Rosario nace Ernesto Che Guevara, una figura que décadas después sacudirá al mundo entero. Pero eso es para futuros videos. Este año nace un invento bien nuestro, el colectivo. Ante la fuerte competencia del tranvía y los ómnibus, sumada a la baja de tarifas que los dejó sin clientes, los taxistas porteños empiezan a ofrecer viajes compartidos. Aunque todavía son autos comunes, por una moneda suben a varios pasajeros hacia un mismo punto de la ciudad. Pero ojo, aunque la historia oficial citará a Buenos Aires,
Aires, el dato federal es ineludible. 10 años antes, en Astra, Chubut, Gerardo Van Heerden ya hacía algo muy similar uniendo pueblos con su forte. Es una Argentina que ya se mueve rápido, mientras la Chiqui sopla su primera velita. Año 1929. En Entre Ríos, el aviador Antoine de Saint-Exupéry tiene un aterrizaje imprevisto en Concordia. Ahí conoce a la Quinta San Carlos y a dos niñas que conviven con un zorro domesticado y otros animales silvestres. Esa imagen mágica en nuestro litoral será la semilla que años después dará vida al Principito. Lo que la pequeña Mirta no se imagina todavía es que va a recorrer el siglo de un país que jamás se queda quieto, olvidando rápido, pero insistiendo siempre. Por eso esta historia recién empieza. Este es solo el primer capítulo de una serie completa donde vamos a recorrer década a década la historia grande de nuestro país. Así que si te gustó este video, ya sabes, suscríbete, que en el próximo capítulo se vienen tiempos convulsos, desafíos gigantes y transformaciones que marcaron a fuego a nuestra sociedad. Nos vemos acá, en el futuro.